Dios me le bendiga. Dios me le bendiga, amado hermano. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Hoy vamos a comenzar un mensaje muy edificante que tiene que ver con la palabra y el evangelio de la cruz. El evangelio de la cruz. Gloria a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios, un momentito para leer. Y en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo dice que el evangelio para salvación es locura para aquellos que ya Dios sabe que se van a perder. Ya Dios sabe quiénes se van a perder y quiénes no se van a perder. La salvación de nuestra alma ya está guardada en Cristo. Tu salvación ya está guardada, fue guardada en Cristo Jesús antes de la cruz del Calvario, antes de la fundación del mundo, de que se hiciera este mundo. Ya Dios te había escogido y te había separado con un propósito. Pablo continúa diciendo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. ¿Quiénes son los que se salvan? Los llamados, los escogidos. Usted fue un llamado, usted fue un escogido de Dios. ¿Ve? Y a los que son llamados son los que se salvan. No todos van a ser salvos. No todos van a ser salvos. Pero los que son llamados, así judíos como gentiles, como dice Pablo más adelante, aquí mismito en esta primera capítulo, así los judíos como gentiles, los llamados, Cristo es poder de Dios. Y Pablo dice: pero a los que se salvan, esto es a nosotros, está hablando a nosotros la iglesia, a nosotros el cuerpo de Cristo, que es los gentiles. Cristo es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes. Hay una sabiduría que nos hace saber y tener conocimiento de que hay un Dios grande. Hay un Dios grande que hizo todas las cosas. Y si tú le sirves, pues quiere decir que hay un Dios grande que te escogió, te llamó y hay un propósito para ti. Pero Pablo luchaba aquí en Corintios, ¿verdad? En estas iglesias de Corintios, con mucha gente sabia, ¿verdad? Como gente así como Platón, Aristóteles, gente de sabiduría, pero que nunca conocieron a Dios. Porque si tuviera la sabiduría de Dios, hubieran conocido la salvación. ¿Ven? Y Pablo dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este es nuestro evangelio. Nuestro evangelio que Dios le dio a Pablo es predicar a Cristo crucificado. Y Cristo crucificado significa que cuando Cristo fue crucificado y fue muerto en la cruz del Calvario, la crucificación de Cristo significa que nuestros pecados, nuestro viejo hombre, ya quedó atrás y quedó crucificado en Cristo. Tu pecado ya quedó crucificado en Cristo. Pablo saca una conclusión en Gálatas diciendo: ya no vivo yo. Ya no vives tú. El tú, esa palabra tú. Cuando Pablo dice ya no vivo yo, esa palabra yo
que es un pronombre personal, un yo. Esa palabra yo significa que ya no vive el viejo hombre, vive Cristo en ti. ¿Ves? Cristo vive en ti ya no vive el viejo hombre. Ya Dios no te ve como la vieja criatura, pero todo eso se resume en tu creer en Cristo, en la cruz, en tu creer en la sangre de Cristo. La crucificación de Cristo logra un propósito. La crucificación de Cristo logra un propósito. Y es que tu viejo hombre desaparece. Tus pecados desaparecen, tus maldiciones desaparecen y tú eres hecho una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Dios te ve una nueva creación, como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras tú cometido un delito. Dios te ve así. Es a través del Evangelio, no es a través de la ley de Moisés en el antiguo pacto, es a través del Evangelio de Cristo para nosotros. El Evangelio de la cruz. Cristo crucificado es el Evangelio que hay que predicar. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente es tropezadero. Y para los gentiles aquí eran aquellos gentiles paganos que no tenían participación con los judíos en el tiempo de Jesús. Y antes en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús también. Entonces dice Pablo, para los judíos ciertamente esto es tropezadero, porque la palabra de la cruz significa que Cristo pagó por tus pecados, hizo un pago a través de la sangre, hizo un pago. Yo voy a pagar a través de la sangre de Cristo por este pecador, por aquel pecador. Yo quiero pagar la salvación por ti, por todos los elegidos. Y es a través de la sangre de Cristo, no hay más. A través de la sangre. Hay un pago. Cristo pagó ya, de una manera definitiva ya. Entonces, para muchos judíos era tropezadero. Porque el mensaje que predicó Pablo por revelación de Cristo, muchos judíos no lo entendían. Porque ya al Cristo pagar el precio de tus pecados y sacar tus maldiciones y verte a ti libre de pecado, de maldición y salvo y justificado y inocente de toda culpa, pues entonces los judíos no entendían eso. Les era tropezadero porque los judíos tenían que hacer obras. Ellos tenían que pagar el precio. Ellos estaban bajo la ley de Moisés. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés. ¿Entiendes? Entonces, mas para los llamados así judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría. Ok, vamos a dejarlo un momentito ahí para continuar. Para continuar el mensaje. Damos la honra y la gloria al Señor. El Evangelio de la cruz. ¿Qué es el Evangelio de la cruz? ¿Qué es el Evangelio de la cruz? El Evangelio de la cruz de Cristo es el Evangelio que Cristo anunció para comunicárselo a las naciones de los gentiles, que somos nosotros la iglesia. Somos nosotros. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? En 1 Corintios 1, 22 dice, porque los judíos piden señales. Ahí está la primera razón. Los judíos piden señales, es decir, Señor, muéstrame a mí una señal de que tú eres Jesús, el Salvador. Haz un milagro. Pero ahora para nosotros, Cristo no nos manda a nosotros a pedir señales. Haz un milagro, Señor, para yo creer en ti. ¿Por qué? Porque el Evangelio que Cristo le reveló a Pablo para nosotros es por fe. Y desde que los gentiles, acuérdense que es bien importante hacer una separación entre judíos y gentiles. Porque el ministerio de la gracia, el evangelio de la cruz, se divide entre el ministerio de condenación, que Pablo habla en 2 de Corintios, en 2 de Corintios 3, 7 al 11, que ahorita vamos para ahí,
ya mismo vamos para ahí, el ministerio de condenación era un ministerio que era una sombra, que todo estaba bajo la ley, todo estaba bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, ni bajo la ley del pecado. Nosotros la iglesia estamos bajo el nuevo régimen de espíritu de vida. Nosotros la iglesia estamos aquí en Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos capítulo 7, versículo 6, que es un nuevo régimen. Ahora, el evangelio de la cruz se divide entre el ministerio de condenación, ¿verdad? Vamos a buscar el ministerio de condenación un momentito. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 7 en adelante. Dice, y si el ministerio de muerte, que también le llama muerte o condenación, grabado con letra de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba a de perecer. Dice que iba a perecer, iba a morir. ¿Cuándo murió? Pues cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Antes de nosotros ser salvos y antes de que llegara el evangelio de la cruz, para nosotros la iglesia, los gentiles, pues todos estábamos condenados bajo la ley del pecado, bajo este ministerio. Todos estábamos condenados. Pablo, por revelación de Cristo, le llama a la ley de Moisés, que es un ministerio dado a Israel, ¿verdad? Le llama el ministerio de muerte, de condenación. Porque si no cumple la ley y los mandamientos, pues Dios con todo gusto te juzga y te condena. Así es la justicia de Dios. La justicia de Dios en el Antiguo Testamento, Dios la hacía cumplir sin pena y sin dolor. ¿Ves? Sin pena y sin dolor. Fallaste los mandamientos, estás en pecado, pues Dios te juzga y te condena. La misma justicia que Dios hizo en el Antiguo Testamento y condenó al hombre, ahora vemos en Cristo Jesús, Dios a través de Cristo, que Dios hace justicia para justificar al hombre. ¿Ve? Lo justifica y lo santifica y lo saca de la condenación para siempre. Entonces dice aquí Pablo en el versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ahora nosotros estamos en el ministerio del Espíritu, que es un sinónimo a Romanos 7:6. Después que Cristo murió en la cruz del Calvario, en adelante, todos ustedes ya dejaron de estar en el viejo pacto. Ya no están comiendo viejo pacto. Ya no están bajo la ley. Es tiempo ya de que la iglesia deje de estar masticando viejo pacto y ley y condenación. Porque el viejo pacto, Dios revela a Pablo que es un ministerio de muerte, de condenación, es una sombra, como dice Pablo en Gálatas 3:23. Gálatas 3:23, que todo lo del pasado fue una sombra, que no es verdadero. Lo verdadero es Cristo en la cruz en adelante. Ahí es donde se halla el evangelio de salvación en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento no hay evangelio. No hay evangelio. No busque evangelio en el Antiguo Testamento. Ahí lo que hay es mandamientos y leyes y ordenanzas. Y si el hombre no lo hace, entonces es culpable. Dios lo ve culpable siempre. Porque no había cruz. No había un Salvador ahí. Hasta que se cumpla el tiempo de que Cristo venga. Entonces Pablo dice, porque si el ministerio de condenación, versículo 9, porque si el ministerio de condenación, no veo bien, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Qué lindo, ¿verdad que sí? Ay, qué bello. Mucho más abundará. Tú estás en ese ministerio. Ese es el ministerio que tú tienes que estar. En el ministerio de justificación. Porque fuiste justificado de tus pecados a través de la sangre de Cristo. Dice,
Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de condenación, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto a comparación con la gloria más eminente. Gloria a Dios. Qué bonito. Qué bonito es eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Bien, en 1 Corintios 1:22 les decía yo, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los judíos siempre estaban pidiendo señales para creer en Cristo. Pero desde que los gentiles, que somos nosotros los judíos, hay que aprender a hacer una división. Porque en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo murió, pues estaban los judíos. Y después que Cristo muere en adelante, Dios llama a Pablo, que es para salvar a otras naciones, que son los gentiles, que somos nosotros la iglesia. ¿Ok? Bien importante. Entonces, Pablo nos enseña en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Vamos a buscarlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 38. Deja ver si puedo ver bien. Versículo 38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo le estaba hablando a los gentiles, a muchos judíos, el evangelio que Pablo recibió para nosotros los gentiles. Y le estaba diciendo Pablo a muchos judíos: entiendan bien que bajo la ley de Moisés, que era el ministerio de condenación, aquí está, no pueden ustedes ser justificados y salvos, porque esto no es verdadero. Esto anuncia algo que va a venir genuino, que viene siendo Romanos 7:6. Romanos 7:6, un nuevo régimen que es la gracia. Ya tú estás bajo la gracia, no es bajo la ley. Entonces Pablo dice, también aquí mismito en este mismo capítulo de Hechos 13, pero versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, 48, vamos para el versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nuestra salvación es un llamado de Dios, que ya ese llamado de salvación para los que han creído ya estaba muy ordenado por Dios. Esto ya está ordenado. Esto ya está ordenado por Dios. Entonces, es bien importante que entendamos, amados hermanos, en 1 Corintios 2, 9 al 10, vamos a ir a 1 Corintios 2, 9 al 10, dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido el corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para aquellos que aman. Pero Dios nos ha revelado a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, y todo lo escudriña aún lo profundo del corazón. Cosas que ojo no vio. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. ¿A qué se refiere Pablo? Al Evangelio. Al Evangelio. Nosotros nunca hemos conocido el Evangelio. Es más, ni siquiera los judíos conocieron el verdadero Evangelio de la salvación por fe. ¿Entiendes? Entonces, dice, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios preparó. ¿Qué es lo que Dios preparó para ti? El Evangelio. El Evangelio ya Dios lo preparó antes de la fundación del mundo, para que cuando llegue el tiempo después de la muerte de Cristo, aquellos que Dios llame y escoja reciban por la fe el Evangelio de salvación, que somos nosotros la iglesia hoy en día.
Entonces Dios ha preparado ya ese evangelio para aquellos que lo aman. Pero Dios nos la ha revelado a nosotros. Ese evangelio estaba oculto, como dice Pablo en Efesios 3, 2 al 6. En el libro de Efesios 3, 2 al 6, vamos a buscar el libro de Efesios, capítulo 3, 2 al 6, dice: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue dada en misterio como yo lo había escrito brevemente. ¿Ve? El evangelio es una revelación que estaba oculta, escondida en el corazón de Dios antes de la fundación del mundo, pero que fue preparada ya para nosotros, la iglesia. ¿Ve? Entonces Pablo dice: pero Dios nos las reveló a nosotros a través del apóstol Pablo. Dios escoge a Pablo para que Pablo reciba esa revelación. Y nosotros tenemos la revelación del evangelio a través del apóstol Pablo. No es de Pedro, no es de José Smith, no es de ninguno de los apóstoles anteriores. Es a través de Pablo el apóstol. Bien, qué bueno es esto. Vamos a leer 2 de Corintios 3, 7 al 11. La carta de 2 de Corintios. 2 de Corintios 3, del 7 hasta el 11, habla el ministerio de condenación que se basaba en mandamientos, en leyes y ordenanzas y estatutos a través de Moisés. ¿Ok? Este ministerio ya nosotros no estamos sujetos. De este ministerio viene la ley y los mandamientos, el hacer, viene el ayuno, viene los diezmos, viene también el bautismo en agua. Todo esto que la iglesia hoy en día practica, el ayuno, romper cadenas, hacer guerra espiritual como Dios se lo dijo al pueblo de Israel a través de Josué. Dele 7 vueltas a Jericó, ¿verdad? 7 vueltas a Jericó. Jericó era bien grande. Jericó era grandísimo, de ancho y de largo, grandísimo. No es como hoy en día en las iglesias, que se acostumbran a decirle a la iglesia: levántate y dale 7 vueltas alrededor de la silla. Ay, qué mamá, y así cualquiera, con aire acondicionado. No, era bien grandote, estaba al aire libre y bajo el sol, un sol picante. Entonces, en el Antiguo Testamento se rompía cadenas y todas estas cosas a través de dar vueltas. Los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó. Eso estaba aquí. Tranquilo, con calma, ¿sabes? Tranquilo, con calma. Eso estaba ahí. Las 7 vueltas, lo que practicamos hoy en día en la iglesia, lo que se practica, que viene siendo la guerra espiritual, romper cadenas, romper maldiciones. Todo esto era una sombra hasta que llegue lo genuino, lo original, que es la cruz, el evangelio. ¿Entiendes? Que es Cristo crucificado. Entonces, el ministerio de condenación, que es un ministerio que Dios le dio a Moisés, que se debe a mandamientos, obras de la ley, etc., ya esto terminó a través de la cruz, porque el ministerio de condenación finaliza cuando Cristo muere y resucita. Ya que Cristo murió y resucitó, ya tú estás aquí, en Romanos 7:6, en un nuevo régimen de espíritu de vida. ¿Ok? Entonces, esto divide a lo que es la gracia. Hace una división a lo que es el ministerio de justificación. La gracia, el evangelio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, hay que comprender, amados hermanos, que cuando Pablo habla esto, es una revelación que Dios le da a Pablo del ministerio de condenación. Lo que antes fue, ya no lo es. Bien, pregunta, yo voy a hacer una pregunta. La pregunta es la siguiente: ¿qué hace este nuevo régimen aquí, Romanos 7:6, ¿verdad? En la cual Pablo también da una referencia aquí mismito en 2 de Corintios, capítulo 3, ¿verdad? Diciendo en el versículo 9: mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación también. ¿Ok? ¿Qué hace el ministerio de justificación o el nuevo régimen de espíritu? Número 1,
Salva a los escogidos de la condenación. Salva a los escogidos, a los llamados que somos nosotros, de la condenación. ¿Cómo? ¿Dónde está? Romanos 5:9. Vamos a Romanos 5:9 un momentito. Pasen conmigo a Romanos 5:9. Un momentito, pasen conmigo. Romanos 5:9. Dice el apóstol Pablo: pues mucho más estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios, a través del nuevo régimen del Espíritu de vida, ¿verdad?, nos salva de la ira. La ira de Dios es un sinónimo al juicio, al infierno, a la condenación. ¿Ves? Eso lo hace Cristo cuando tú depositas tu fe a través de la sangre de Cristo. ¿Ves? Es la sangre de Cristo, no son las obras. No es dar 7 vueltas para romper cadenas. Ya la cruz de Cristo rompió la maldición. Hay una maldición específica que Cristo rompió a través de tu fe en la sangre de Cristo, de tu creer en el Evangelio. Y es la maldición de tú estar separado de Dios, porque la paga del pecado trae separación de Dios. Pero la dádiva de Cristo en la cruz del Calvario lo que ofrece es que Cristo se acerca a ti para darte vida, y ya tú eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron ya. Cuando Pablo habla de que las cosas viejas pasaron ya, no se hace referencia a lo que tú hiciste, al pecado, a que si tú fuiste homosexual, lesbiana, prostituta, a que si tú fuiste drogadicto, no. Las cosas viejas viene siendo esto. Esto es las cosas viejas, la ley de Moisés, el viejo pacto, donde se practicaba la guerra espiritual, el bautismo en agua, el ayuno. Todo esto ya caducó. Ahora estamos bajo un nuevo régimen de espíritu de vida. ¿Qué es lo que hace entonces el nuevo régimen de espíritu de vida? Romanos 5:9, como lo acabamos de leer, nos saca de la condenación a través de la fe en la sangre de Cristo. Y cuando Pablo dice, por él seremos salvos de la ira de Dios es el juicio. Ya Dios no tiene su ira para con nosotros. Hoy en día las iglesias dicen, mira que si tú fallaste, la ira de Dios está contigo. Mentira. El amor de Cristo permanece contigo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el amor de Cristo permanece con nosotros? Porque la palabra de Dios revelada a través de Cristo, a través de Pablo el apóstol, nos habla claro que Dios te escogió a ti en la condición de ser un pecador. Siendo aún pecadores, vamos a buscarlo. Romanos 5, 8 al 9. Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo te llamó y te escogió aún siendo tú un pecador. ¿Por qué nos escogió así? Porque Dios sabe que la ley lo que hace es que te señala tu pecado, pero no te justifica a través de la sangre de Cristo, porque aquí no había un Jesús. En el Antiguo Testamento no había un Salvador. Todo era una sombra. ¿Entiendes? Y la función de la justicia de Dios a través de la ley de Moisés y los mandamientos y los sacrificios que se hacían una vez al año, la expiación de pecado y todo lo que se hacía, ¿verdad? Pues no era perfecto. Eso es lo que dice el autor de Hebreo, capítulo 10, versículo 1 y 2. Hebreo 10, versículo 1 y 2. Que todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento para que el hombre se acercara a Dios a través de la ley de la expiación, ¿verdad?, y los sacrificios de los animales que se hacían, la muerte de esos animalitos que se hacían, no podían ser justo al hombre, no podían ser perfecto al hombre, hasta que vino lo perfecto. Acuérdense en todo lo que ofrece la ley de Moisés. Todo lo que ofrece la ley de Moisés es ley, que son prohibiciones. Entonces, cuando hablamos de mandamientos, es el obrar. Los estatutos y los mandamientos y las ordenanzas y los ritualismos que se hacían, ¿verdad? Todo eso era el hacer. Tiene que hacer esto para ser salvo.
Cristo en la cruz del Calvario, después de su muerte, lo que te pide es fe en la sangre de Cristo y ya tú eres sellado en Cristo, eres salvo y justificado. No tienes que hacer nada más. Para la gloria del Señor Jesús. Entonces, ¿de dónde Cristo nos sacó? De la condenación del infierno, de la ira de Dios, que es un equivalente al infierno y la condenación. Y eso es lo que hace la cruz de Cristo para el que cree en la fe, en la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué más hace? ¿Qué más hace? Nos perdona todos los pecados. Colosenses 2, 13 al 14. Nos perdona todos los pecados. Vamos a buscar Colosenses 2, 13 al 14. Dice Colosenses 2, 13 al 14. En el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de los pecados. Ya Cristo perdonó todos tus pecados, pasado, presente y futuro. El pecado que tú tranquilo, con calma, vamos ahí en el nombre de Jesús. El pecado que te preocupa a ti, que tú puedas cometer mañana o pasado mañana o la semana pasada, ese pecado ya Cristo lo cargó en la cruz. Ya Cristo lo cargó en la cruz del Calvario, a través de su muerte. Ese pecado que a veces nos preocupa a nosotros, de intentar de no pecar, de tratar de no pecar, porque esa es la preocupación que tiene la iglesia. Tratar de no pecar, porque en el Antiguo Testamento, aquí en el ministerio de condenación, si el hombre peca y viola los mandamientos, es culpable y tiene conciencia de pecado. Porque el pecado y el violar los mandamientos, en el libro de Hebreos 10, 1 y 2, dice ahí el autor de Hebreos 10, 1 y 2, que los pecados, todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, bajo la ley, no podían quitar conciencia de pecado. Ahora Dios te pone a ti conciencia de que tú eres salvo, conciencia de que tú eres justificado, ¿me entiendes? A través de la cruz del Calvario. Entonces, vamos a continuar. Nos perdona de todos los pecados y Cristo perdonó el pecado pasado tuyo, el presente y el futuro, cuando nosotros involuntariamente pecamos. No importa qué pecado sea. Pecado es pecado. Pecado es pecado. Violar el mandamiento de Dios no importa. Cuando nosotros involuntariamente, no deseando, pecamos, ya Cristo, ese pecado, ya lo borró de una manera definitiva. Él no se acuerda de ese pecado. Él no se acuerda de ese pecado. Él se acuerda que Cristo está en ti. Él se acuerda que Cristo está en ti. Entonces, la manera correcta de nosotros como iglesia, cuando fallamos a Dios y cometemos alguna falla, un pecado que como nosotros ya conocemos hoy en día, pecado, ¿verdad? La manera correcta de presentarnos ante Dios es presentarnos como siervo de justicia. Nos presentamos ante Dios y le decimos a Dios, gracias porque ya tú perdonaste ese pecado que yo cometí ayer o antier o la semana pasada. Tú te presentas ante Dios no como una persona pecadora. Después de la muerte de Cristo, después de la muerte de Cristo, el hombre no se presenta más un pecador y bajo condenación, porque Cristo llevó en la cruz ese pecado y esa maldición. Cuando hablamos de maldición, la maldición es engendrada por un solo pecado, que es la transgresión en Adán. Adán y Eva violó el mandamiento de Dios, pecó Adán y Eva, y por la transgresión de Adán y Eva en Romanos 5, eso aparece en Romanos 5, por el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad completa tuvo el pecado y la maldición. Pero ¿cuál maldición? La maldición de la separación de Dios, de que Dios cerró la puerta del hombre.
Ahora Dios no te ve un pecador, porque te reconcilió a ti a través de la muerte de Cristo y su sangre. Y su sangre se reconcilió contigo a través de su muerte, y nosotros, al creer fe en la sangre de Cristo, ya tú eres una nueva criatura y las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son esas cosas? Todo lo que se ofrecía aquí ya pasó. Amén, ya pasó. ¿Ves? Ya pasó. Entonces ofrece perdón de pecado, y nuestros pecados ya han sido perdonados en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros nos presentamos cuando fallamos? Porque tenemos un cuerpo débil, tenemos debilidades humanas y estamos expuestos a pecar en la carne. Nosotros pecamos según, escuchen bien, déjame ver esto para acá un momentito. Nosotros pecamos según la carne, la concupiscencia de la carne, ¿verdad? Pero según en nuestro espíritu y alma, no pecamos. Porque la sangre de Cristo logró un propósito que viene siendo limpiar nuestra alma y nuestro espíritu. La sangre de Cristo logró un propósito que es limpiar tu alma y tu espíritu, para que entonces la ley de condenación a través de cumplir los mandamientos, porque si fallamos a los mandamientos, la ley de condenación se nos trepa encima. Si fallamos a los mandamientos, la ley de condenación se te trepa encima y te juzga, y después ¿qué hace? Te condena. ¿Entiendes? Pero la sangre de Cristo logró un propósito: limpiar tu alma y tu espíritu. Por lo tanto, el pecado, la ley de condenación y el pecado y las maldiciones no se van a enseñorear ¿de qué? ¿De qué? Cuando Pablo dice en Romanos 6:14 que el pecado no se enseñoreará de ti, se está refiriendo de tu alma y de tu espíritu. Aquí está. ¿Ves? El pecado y las maldiciones no se enseñorearán de tu espíritu, porque la sangre de Cristo limpió tu alma y tu espíritu de la condenación, de la maldición. Ya no hay que ser guerra espiritual. Ser guerra espiritual y romper maldiciones es contradecir la obra que Cristo hizo en la cruz. Lo que pasa es que nuestros ojos y nuestro entendimiento no han sido aún alumbrados todavía. Necesita ser alumbrado. Y no pueden ser alumbrados con lengua, con profecía falsa. Y no. Así no es alumbrado. Es alumbrado a través de Cristo. No es alumbrado a través de la ley. ¿Ve la diferencia? ¿Ve? Porque la ley revela tu pecado. La ley lo que hace es que te dice a ti: tú eres un pecador. Te señala tu pecado constantemente. ¿Ve? A través de los mandamientos y a través de los profetas. Pero la sangre de Cristo revela que tú eres justo, tu espíritu y tu alma es justo y libre de la condenación. Para eso Cristo murió, para que esa sangre sea suficiente y limpie tu espíritu y tu alma. Por lo tanto, el pecado sí, escuchen, listen to me, escuchen, el pecado de la concupiscencia carnal está en la carne, sí, y la carne va para la tierra. La concupiscencia carnal, Dios no necesita de tu carne para salvarte. Dios no necesita de tu carne, no. Dios necesita del conocimiento pleno del Evangelio y de lo que Cristo ofrece en el Evangelio, el conocimiento del Evangelio a través de tu espíritu, porque a través de tu espíritu es donde Dios deposita su gracia, la salvación y el Evangelio. El Evangelio es depositado en tu espíritu
Y ahí en tu espíritu es donde Dios trabaja contigo. O sea que la carne puede manifestarse, los deseos de la carne, las obras de la carne también podrán manifestarse. Pero una vez la sangre de Cristo limpia tu alma y tu espíritu, donde aquí en tu espíritu está el Evangelio y el conocimiento del Evangelio, y aquí en tu espíritu está la vida de Cristo, el Zoé de Cristo, entonces ya no hay más condenación que se te trepe encima. No hay más condenación. ¿Por qué? A través de Cristo en la cruz Cristo muriendo en la cruz del Calvario en su sangre, Cristo le dio muerte a la condenación. Adiós, bye, condenación, bye. Ya esto desapareció. ¿Qué más hizo? Nos integra al cuerpo de Cristo. Efesios 3:6. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Escuchen bien. Efesios 3:6. Dice Efesios capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo de Cristo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué más hace el nuevo régimen de espíritu? En predicar el Evangelio de la fe, en ser salvo. ¿Qué más hace? Cristo Jesús te integra a ti. Cristo Jesús, ¿verdad? Cristo nos integra al cuerpo de Cristo, ¿ok? Al cuerpo de Cristo. Dios hace un cuerpo para integrar y poner a aquellos que han creído en Cristo, para que permanezcan ahí en el cuerpo de Cristo. ¿Ve? A todos los que han creído en Cristo, Dios nos integra al cuerpo de Cristo. ¿Entiende? Entonces, está relacionado con nosotros, los gentiles, que éramos los griegos, que es un sinónimo a los griegos. La palabra gentil es sinónimo y equivalente a los griegos. Entonces, lo que Cristo hace también, que es lo que estoy discutiendo ahora, es que había una pared intermedia de separación que dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante. Efesios 2, 13 en adelante. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estábamos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es de nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Efesios 2, 13 y 14. Efesios 2, 13 y 14. ¿Ok? ¿Qué Cristo hizo? Que cuando ustedes los gentiles, nosotros los gentiles, estábamos acá, bajo maldición y bajo pecado, ¿verdad? Pues entonces Cristo te sacó de allá y te integró al cuerpo de Cristo a través de la sangre de Cristo, por tu creer en Cristo Jesús. ¿Ves? Te integró. Entonces había una pared intermedia de separación, como dice Efesios 2, 13 al 14. Esa pared intermedia de separación consistía entre el pueblo de Israel, que eran los judíos, bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Entonces estaban separados. Los gentiles estaban separados sin Cristo, los gentiles. Entonces Cristo llama a Pablo para que Pablo sea el apóstol, el que anuncie el evangelio a nosotros los gentiles. Y al creer por la fe en qué? En la sangre de Cristo, no es en obras ninguna, no es en la ley de Moisés, no es en nada de eso. Fe en la sangre de Cristo, tú fuiste salvo y justificado y librado de la condenación. Y tu alma y tu espíritu es librado de la condenación. Aunque la carne se manifieste,
el nuevo régimen, la sangre de Cristo, no tiene poder. La condenación no tiene autoridad para sacarte, sacarte a ti de la presencia de Dios. Aunque la carne se manifieste, lo que hizo Cristo es mucho más fuerte y poderoso para que entonces la condenación no te mande a ti para el infierno. Porque la sangre de Cristo logró un propósito, sacarte de la condenación. Y lo hizo por la sangre de Cristo, para librar tu alma y tu espíritu. ¿Ves? ¿Vas entendiendo? ¿Ves? Entonces, ¿lo que más hizo? Pues que los gentiles no tenían salvación. Y Dios llama a los gentiles por medio del ministerio de Pablo el apóstol, para que entonces aquellos que creen en Cristo Jesús sean salvos y sean integrados al cuerpo de Cristo. Sean integrados y puedan tener salvación a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Qué lindo, qué glorioso. Así que, amados, quédate aquí, porque ya Cristo viene a buscar su iglesia. Lo vamos, me despido. Pero esto no se queda así. Ya yo vuelvo la semana que viene con más palabras de esto, ¿sabes? Con evangelio. Dios te bendiga, Dios te me guarde y los veremos pronto para la gloria y la honra de nuestro amado Señor. Shalom, shalom aleje, shalom javerín. Hermano, Dios te bendiga. Que la paz de Cristo sea contigo en tu espíritu y en tu alma. Bendecido. Un abrazo de mi parte. Amén. Bendecido. Gloria a Dios.